Qué bueno encontrarnos en este momento por estos medios y poder comunicarnos, porque tengo que comunicarles algo muy importante y especial. En el tiempo en que vivimos hoy, en esta era postmoderna, prolifera mucho los libros de autoayudas. Y está bien, porque pues nos ayudan de alguna manera a vivir mejor, a tener una buena autoestima. Pero qué mejor si tenemos la autoayuda más excelente, que es la palabra de Dios. Dios nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, no en el que quieras andar, en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y aquí está la palabra de Dios al cual vamos a hacer referencia en este tiempo, porque es nuestro GPS espiritual. ¿Qué mejor? Para no perdernos, nuestro GPS espiritual. Esta mañana, o este tiempo, perdón, vamos a hablar acerca de la religión. ¿Qué significa la religión? El término viene de el latín, religare, volverse a ligar con. Esto es el esfuerzo de tantos por querer ligarse, volverse a comunicar con Dios. Y eso es religión. Y estoy de acuerdo con aquel que dijo que la religión es el opio de los pueblos. Bueno, está bien, estaba en lo cierto, pero la vía mejor, el camino mejor que Dios nos ha entregado es mejor una relación. Y de eso vamos a hablar en este tiempo. Y vamos a preguntarnos, ¿religión o relación? ¿Cuál es mejor? Por eso yo tengo la premisa, habiendo ya experimentado, religión, no. Relación, sí. Y de eso vamos a hablar en este tiempo. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, usted y yo. Y dice, agrega la palabra de Dios, porque él la fundó, el creador, y la afirmó. Entonces, esta es la primera premisa que nosotros vamos a tener en cuenta en este tiempo. Primero, pensar en la creación. Usted y yo somos creados. Dios es el creador. Y si Él es el creador, por lo tanto, es el dueño, el Señor. Por eso decía lo que acabo de referir el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En primer lugar, entonces, la creación. La creación. Y nosotros somos esa creación. Cuando Dios creó en el Génesis, allí por el capítulo 1, el versículo 31, la primera parte, dice que lo que Dios había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Si ustedes cuando vayan a esta escritura en Génesis, todo el capítulo 1 habla de la creación. Y todo acto creado por Dios vio que era bueno.
Creó la luz, vio que era bueno. Creó las aves, vio que era bueno. Creó los animales, vio que era bueno. Creó los astros, vio que era bueno. Pero cuando creó al hombre, conforme a su imagen y semejanza, y creó luego a Eva, su compañera, para empezar esta generación humana, desde allí provenimos todos, entonces expresa Dios y vio que era bueno en gran manera. Entonces, importante es la creación. En segundo lugar, vino lamentablemente la caída. Y en Efesios, que que quiero señalar allí, en Efesios, Pablo el apóstol dice que Dios creó un pueblo, que es la iglesia, y entonces, ¿con qué propósito? Para que seamos para la alabanza de su gloria. Que ese pueblo que Dios creaba y que iba a seguir los pasos de su Hijo Jesús, sean para la alabanza de su gloria. Qué desafío y qué reto tenemos. Que seamos para la alabanza de su gloria. En segundo lugar, quiero que veamos en esta mañana que lamentablemente luego de la creación vino la caída. Dios había puesto para ellos algunas normas, unas reglas, y ellos, Adán y Eva, no obedecieron. Desobedecieron a Dios, cayeron. Del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerán, pero del árbol que está en el centro no comerán, porque el día que comieran, de cierto morirán. Y cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, no murieron, pero sí murieron espiritualmente. Y la muerte en la Biblia significa separación. Fueron separados de esa comunión con ese Dios creador. Entonces, por eso Pablo el apóstol más tarde va a decir, por tanto como el pecado, la desobediencia, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la separación espiritual, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De modo que la caída fue un fracaso realmente grande para la humanidad. Pero entonces hay muchos caminos. En tercer lugar, hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y entonces el hombre se va creando caminos, las religiones, para volverse a ligar con Dios. Pero, amigos y amigas, la Biblia dice en Juan 14:6, dijo Jesús mismo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay una creación, hay una caída, pero hay un camino, no el camino que los hombres trazan. Y he referido al Salmo 32:8, cuando Dios dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No en el camino que quieras andar, sino en el que debes andar. Y Jesús dice, yo soy el camino. No soy un camino, soy el camino. Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un camino de restauración otra vez hacia el Creador, porque perdimos. Estamos separados de Él. Desde que nacemos, la muerte, dice la Biblia, pasó a todos por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aún uno. De modo que desde que nacemos con ese estigma de la pérdida de la comunión espiritual. En cuarto lugar,
tenemos que volver a esa comunión otra vez con ese Creador, por medio de ese camino que es Jesús. Y entonces, en la Biblia, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, a Jesús, Dios el Padre Creador, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, qué privilegio, qué bendición, qué obra más gloriosa encontramos allí donde Jesús vino a cumplir desde que vino a este mundo, llegó con un propósito de ir a entregar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, a devolvernos otra vez esa comunión con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en Jesús. En quinto lugar, tenemos entonces la conversión que se logra a través de nosotros y de la fe. La fe es el camino para otra vez volver a esa comunión y en nosotros la conversión. Como dice San Pablo, escribiendo a los cristianos de Roma en el capítulo 10, del verso 10, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La conversión, entonces. Y dice el apóstol San Pablo otra vez escribiendo a los Corintios, segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nos convertimos entonces en hijos de Dios. Dice San Juan el apóstol, aquel que cree en él, Dios le da el derecho de ser llamado hijos de Dios. Al que cree en él, en el que vino a hacerse hombre como nosotros y ir a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Somos convertidos otra vez a esa vuelta de comunión con Dios en hijos de Dios. En sexto lugar, este tiempo, veamos, hemos visto la creación, hemos visto la caída, el fracaso, vemos el camino que Dios ha trazado para nosotros. Hemos entrado a esta comunión y en esta conversión, la comunión, la conversión, pero en esta comunicación otra vez con ese Dios creador entramos. Y precisamente dice el apóstol San Juan, acerca de Jesús, y Jesús vino a predicar ese reino de Dios el Padre. Si permanecéis en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Bueno, estamos otra vez en ese camino y en esa comunicación con Él, y entonces en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Y en Hebreos, el apóstol, escritor a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14 al 16, otra vez menciona diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, aquel que murió y resucitó y ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre. Jesús, el Hijo de Dios, dice el escritor a los Hebreos, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay comunicación con Dios. Qué privilegio que volvamos a estar otra vez en comunicación con ese Creador, con el Padre Dios celestial, nuestro pastor, el pastor de nuestras almas. A través de su Hijo Jesucristo tenemos otra vez esta comunicación que usted y yo podemos tener en cada momento de nuestras vidas. Y entonces mantengamos esta comunicación. Y quiero terminar con lo siguiente. Hay un compromiso. Ya San Pablo va a referir diciendo a los cristianos de Corinto en el capítulo 5, versículo 15, dice, por todos murió Jesús, el que hace posible esta comunicación, pero para este compromiso. Y por todos murió, dice San Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y Jesús en su momento decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Y el apóstol San Pablo dice a los cristianos de Galacia, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el compromiso? Que vivamos con Él y que vivamos para Él y que el propósito de Él se cumpla a través de nuestras vidas como canales de bendición para este mundo necesitado. Tenemos ese compromiso. Y quiero señalar en esta mañana también, o en este tiempo, perdón, en este tiempo una cosa muy importante. Si queremos fortalecer y permanecer con este compromiso y en esta comunión, otra vez con este Dios que nos ha creado y que nos vuelve otra vez a través de su Hijo a esta comunión y este compromiso, otra vez hay este consejo que quiero dejar con ustedes. ¿Cómo perseverar en Él? ¿Cómo perseverar en Él? A veces usted y yo se pregunta alguna vez, ¿cómo yo puedo permanecer en Jesucristo, en quien he creído y en quien he confiado? He aquí estos consejos. Número 1, conversa con Él. Conversa con Él. Juan, el apóstol dice en Juan, el capítulo 15, verso 7, dice Jesús, el que permanece en mí y yo en él, permaneced en mí, dijo Jesús, y mi palabra permanezca en vosotros. Esto es permanecer en él. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es necesario entonces conversar con él. En segundo lugar, conocerle a él. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Ellas dan testimonio y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Entonces, hay que conocerle a Él a través de la Escritura, a través de su palabra, obedeciéndole a Él. En tercer lugar, confiar en Él. Confiar en Él. Es San Pedro que aprendió al lado de Jesús, dijo que sean traídas vuestras ansiedades puestas en Él y entonces Él escuchará nuestra oración y nos guiará. En cuarto lugar,
comunícate con Él. Es importante entonces conservar esa comunicación con Él a través de su palabra. Hay que comunicar de Él también, dar testimonio a otros. Es importante. Juan y Pedro le pedían que callara. No sigan hablando de esto. Y Pedro y Juan dicen, ¿cómo podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído? Así que conversa con Él, conócele más a Él, confía en Él, comunica de Él, congrégate con su pueblo, no dejando de congregarnos, dice el Cristo a los hebreos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, viendo que aquel día ya se acerca. Es necesario congregarnos, como los carboncitos que se juntan y dan el calor y la luz. Juntos los carbones van a mantenerse, pero si se separan, se van a apagar cada uno de ellos como carbones apagados. En sexto lugar, cumplir con Él. En Juan 14, versículo 21, va a decir el Señor, el que permanece en mí y mis palabras permanecen en él, el Dios también el Padre permanecerá con él. Y por último, creerle a él. Él dijo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creerle a Él. Entonces, conversar con Él, conocerle a Él, confiar en Él, comunicar de Él, congregarnos con su pueblo, cumplir con Él en su mandato y creerle a Él. No solo creer en Él, sino creerle a Él. Y entonces, quiero terminar con esto. Un cristiano es aquel que ha creído en Jesús y ha experimentado lo que Él vino a ofrecer. Una nueva vida. Y una nueva vida significa renacer. Y de esto queremos terminar con esto, renacer. Tenemos una relación nueva con Él por el evangelio que nos ha llegado. Una relación nueva. Había un hombre en aquel tiempo de Jesús, uno de los fariseos, conocedor de la ley, seguidor de la religión judaica, que se llamaba Nicodemo. Vino a Jesús y de noche, para preguntarle. Y vino entonces a Jesús, Rabí, le dice, Rabí, has venido de Dios como maestro y has venido a enseñar estas verdades de las que he escuchado, quería decirle, ahí en el Evangelio de Juan en el capítulo 3. Y entonces, esa nueva relación con Jesús, él quería tener. ¿Cómo lograrlo? Número 1, esa nueva relación vino a Jesús, como usted y yo hemos venido a Jesús. En segundo lugar, una nueva experiencia. En experiencia nueva. Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted y yo, si somos seguidores de Jesús, tenemos una nueva experiencia. Hemos tenido una relación nueva con Jesús, no por la religión, sino por la relación nueva con Jesús. Una experiencia nueva debemos tener, que es espiritual. Entonces Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En tercer lugar,
hay una nueva naturaleza, una naturaleza nueva. Jesús le dice a aquel religioso en el versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Miren ustedes, el que no naciere de agua. ¿Cuánto tiempo usted y yo hemos estado en el vientre de mamá? 9 meses. 9 meses. Y nacimos de agua, naturalmente, físicamente. Pero recuerden, somos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu estaba muerto por causa del pecado. Y entonces el espíritu es necesario que llegue a nuestra vida para renacer nuestro espíritu muerto y volver otra vez a esa comunión. No puede entrar en el reino de Dios. En cuarto lugar, ya tenemos una nueva relación, una relación nueva, tenemos una experiencia nueva, también tenemos una naturaleza nueva por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Dice el apóstol San Pablo escribiendo a los cristianos de Corinto en el capítulo 5, en su segunda carta, dice en Cristo Jesús somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De modo que es necesario, había dicho Jesús, nacer de nuevo, del Espíritu. Y dígame usted, en cuarto lugar, necesitamos un alimento nuevo. Cuando nace un bebé, algunos que son mamá van a experimentar, escuchar el grito del bebé desde que nace, quiero leche. Y Pedro, el apóstol, va a decir, habiendo nacido de nuevo, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación. Eso tiene que ver, hace referencia a la palabra de Dios. Nos alimentamos espiritualmente con la palabra de Dios. En quinto lugar, comunicación nueva. Moisés, dice Jesús, levantó la serpiente en el desierto. Levantó la serpiente cuando eran mordidos por las serpientes en el desierto en aquellos días de Moisés. Miraban a la serpiente y entonces se libraban del veneno de las serpientes. Ya hemos sido por el pecado, así también, por así decir, ha venido ese mal sobre nosotros. Y entonces Jesús dice, así como levantó a la serpiente en el desierto Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde fue levantado? En la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree, en lo que él hizo ahí en la cruz, no se pierda, mas tenga vida eterna. En sexto lugar, tenemos una esperanza nueva, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una esperanza nueva. Y finalmente, ya cuando estamos en comunión con Jesús, tenemos un reto nuevo. Como ya he referido hace un momento, San Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, en el verso 15, les dice, por todos murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, tenemos un reto nuevo. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo, quien nos salvó y nos rescató para que
podamos llevar adelante su obra para toda buena obra creados en Cristo Jesús, para la alabanza y para la gloria de su precioso nombre. Dios nos bendiga.